escuchar a continuación la palabra del excelentísimo señor presidente de la Nación. Habla el teniente general don Jorge Rafael Videla. Al pueblo de la Nación Argentina. El país transita por una de las etapas más difíciles de su historia. 24 de marzo de 1976, la última dictadura y su primer año a través de las tapas de un diario. En este compilado dejamos de lado todos los días en los que solo había noticias internacionales, de color o deportivas. Elegimos todas aquellas tapas donde se hablaba de lo que el gobierno hacía o de lo que el gobierno afirmaba o informaba. Hasta en aquellos acontecimientos producidos por otros actores que no fueran vinculados al deporte o a lo internacional, solo aparecía la voz del gobierno al respecto. Esta es la tapa del propio 24 de marzo, como ahí bien dice, una segunda edición. Aparecía el nuevo gobierno, así, nuevo gobierno, sin adjetivo ni explicación en el titular. Luego, el 25 de marzo, nos explican un poco más. Son las Fuerzas Armadas las que gobiernan, eso sí, con total normalidad. Al día siguiente, el 26 de marzo del 76, el titular más importante nos avisa, nos advierte, que la Junta es el órgano supremo del Estado. Y aparece otra noticia. Suspendieron el derecho de huelga. Solo que no se sabe quién tomó la medida, ya que el texto dice quedó suspendido, como si dijeran llovió. La tercera de las noticias de tapa es otra versión del total normalidad. Hay clases y funcionan los bancos. El 28 de marzo nos avisan del reconocimiento internacional de la Junta golpista. De allí nos vamos al 1 de abril. A una semana del golpe, las medidas son intervenir los sindicatos y racionalizar, que no es hacer uso de la razón, sino despedir gente, la administración pública. El 4 de abril, las medidas publicitadas desde la tapa son que aumentará el costo de transportes, el gas y la luz. Al día siguiente, ya están las nuevas tarifas de transporte y eso sí, reabren el mercado de cambios, es decir, la timba financiera puede seguir su juego. El 7 de abril se reglamenta la liberación de precios, es decir, señores comerciantes, cobren ustedes lo que quieran. 2 semanas más tarde analizan la ley de contrato de trabajo, es decir, analizan los derechos laborales. Para el mes de gobierno, anuncian cambios en la ley laboral. Un mes del golpe y hasta ahora las medidas que se publicitan tienen que ver con restar derechos laborales a los trabajadores, ley de contrato de trabajo, derecho a huelga, y restar dinero en sus bolsillos, aumento de luz, gas y transportes. De la supuesta corrupción o ineficiencia del gobierno anterior, o de la guerrilla, que eran los supuestos motivos del golpe, nada. Nada, obviamente, sobre la feroz represión clandestina que estaban desarrollando. Nada en las tapas de los diarios. Un mes entero dedicado a seguir los lineamientos de los liberales del barrio. Nada más. 3 días más tarde, siguen con los sindicatos y declaran una moratoria impositiva. O sea, ni agremiarse para pelear por los derechos de los trabajadores, ni pagar los impuestos, es algo bien visto. De allí nos vamos al 5 de mayo, donde el superministro de Economía, Alfredo Martínez de Oz, avisa que no habrá devaluación. Más allá de que, por experiencia histórica, esos anuncios significan exactamente todo lo contrario, la duda es, ¿quién preguntó? Raro, ¿no? Evidentemente, su diálogo no es con la gente común que lee el diario o solo la tapa de pasada. 2 días más tarde, ahora sí hay señales de que había antes alguien gobernando. Por supuesto, la primera mención a la expresidenta en tapa es que está siendo procesada. Una semana después, las noticias no parecen alentadoras. Hay pedido de ayuda financiera al exterior y hay un secretario preocupado por la inflación. 1 mes y 20 días de gobierno militar. El 22 de mayo anuncian apoyo financiero para proyectos argentinos. Ya solo el título grita que no es cierto. Y que a la expresidenta le embargan los bienes. A 2 meses y 1 día del golpe, Videla promete promover el desarrollo. Todos sabemos que la palabra promover significa no voy a hacer nada respecto de. Pero eso sí, a los integrantes del gobierno anterior se los privará de su ciudadanía. ¿El destierro no era una medida un tanto medieval? El 28 de mayo licitan áreas petroleras, alquilan la reserva de riquezas, sí, y piden la nulidad de un fallo que sobresee a María Estela Martínez de Perón, es decir, la procesan. Le embargan los bienes, le quitan la ciudadanía y si algún fallo dice que es inocente de algo,
piden su nulidad. 2 meses después del golpe, las medidas fueron quitarles dinero de los bolsillos de los ciudadanos, aumentos de tarifas, liberación de precios, inflación sin contener, quitarle derechos laborales, enajenar las reservas de energía, pedir ayuda internacional y perseguir a la expresidenta. ¿Y las organizaciones armadas? De ellos deben estar ocupándose otros. Por ejemplo, la banda de lumpenes que habían armado antes del golpe y que seguían sus órdenes y que llamaban la AAA. Más los grupos de tareas clandestinos. De eso no se podía hablar, parece. Unos días después, el 3 de junio de 1976, la cosa no pinta bien. Parece que hay gente empeñada en desprestigiar a la Junta. Vaya uno a saber por qué. ¿Por los secuestros, torturas y desapariciones ilegales? ¿Por estar fundiendo a los ciudadanos del país? ¿Quién sabe? Y los muchachos del agro tienen alguna exigencia con el presidente. El 5 de junio, por las dudas, aumenta el transporte y se avisa que si alguien quiere hacer política, será sancionado. 3 días más tarde, parece que alguien lo está apurando a Videla, ya que sale a decir que no tiene plazos, sino objetivos. Esto es, me voy a ir cuando haya hecho todo lo que vine a hacer, no importa cuándo. El 11 de junio, la Junta puede respirar aliviada. Kissinger los apoya. Y ya sabemos que cuando el secretario de Estado norteamericano apoya al gobierno, los que están en problemas son los argentinos. El 16 de junio, a 21 años del bombardeo a Plaza de Mayo, se anuncian sanciones para sindicalistas, pero los bancos de Estados Unidos apoyan. 3 días después, parece que no tenían tan controlada la situación. Vuela por los aires el jefe de policía. Literalmente. A menos de 3 meses del golpe, la organización armada que más temían y perseguían le pone una bomba bajo la cama al general Cardoso, en su casa, y queda descabezada la Policía Federal. Pero Kissinger apoya las acciones de Martínez de Oz. El 23 de junio, el propio Martínez de Oz sale a manguear préstamos y ofrece garantías al capital extranjero. Al nacional no tanto, aumenta la tarifa de electricidad. Para el 25 de junio hay nuevo jefe de policía, es el general Corbetta. Atiendan este dato. Asume el 25 de junio de 1976. Mientras tanto, a la expresidenta la llevan a Martín García. Si Isabel, como la llamaban, era tan inepta, tan de derechas, tan represora, tan poco querida por el pueblo, si era de tan poco valor, como decían, y tan amable con los milicos, ¿a qué viene tanta persecución por parte de la Junta y tanta publicidad en tapa de esa persecución por parte de uno de los diarios más influyentes del país? ¿Será que los que decían eso de la expresidenta eran quienes estaban a favor del golpe? Recordemos que no estamos revisando el recuadro de la página 28 de un diario trotskista. Estamos viendo las tapas de Clarín, esas que aunque no comprara el diario, cualquier ciudadano o ciudadana veía en los kioscos. Muchas veces la única información que recibía. En fin, volvamos a la cronología. El 26 de junio, la noticia es que la Junta ha resuelto implantar la pena de muerte. Ahora sí, a ver quién se le anima. Ups. Una semana después, el 7 de julio, aparece la noticia. La organización Montoneros detonó una bomba en la Superintendencia de Coordinación Federal de la Policía. Más de 25 muertos, más de 60 heridos y el edificio en ruinas fueron las consecuencias inmediatas del hecho. Probablemente no solo esas. En la misma tapa aparece la primera noticia de enfrentamientos con extremistas. La primera noticia en tapa desde el golpe, con un saldo de 19 combatientes muertos. Por la rareza de la oportunidad y su escandalosa cantidad, parece más un ajusticiamiento en represalia o un aviso de lo que vendrá que alguna clase de enfrentamiento. Y la venganza empieza a escalar. El 5 de julio la sociedad se desayuna con el asesinato de 5 curas palotinos en Belgrano. Nuevamente, publicitando la sed de sangre de los muchachos del proceso. Al día siguiente, después de relevar a 2 jefes policiales, renuncia el general Corbetta. ¿Se acuerdan que les decíamos? El tipo asume el 25 de junio y menos de 2 semanas después, el 7 de julio, renuncia. Se dice que Corbetta era un legalista que no toleraba el asesinato a mansalva. Por eso releva a 2 y por eso renuncia. Su vivienda será misteriosamente saqueada. No sabemos si antes o después de la renuncia, pero da lo mismo. De inmediato, el 8 de julio, la tapa de Clarín nos grita que Videla quiere lucha antisubversiva en todos los frentes. Y Arguindegui, el ministro del Interior, pone en funciones al nuevo jefe de policía. En esa misma tapa, La Bajada cita las palabras de Arguindegui, que son un mensaje para posibles corbetas. Allí insta a
tener presente que reprimir no es otra cosa que contestar a la violencia de la subversión. Desde la tapa, mamita. A partir de aquí, las noticias sobre la represión antisubversiva serán más asiduas y potentes, como si hubieran despertado a la represión y a los combates, o como si hubiera comenzado la ejecución en gran escala de quienes ya estaban detenidos, ponele. Lo cierto es que las tapas de Clarín se llenarán de titulares al respecto. Veamos. El 16 de julio cae un centro de propaganda. El principal, dice la tapa. Se trata de una imprenta del Ejército Revolucionario del Pueblo, del ERP. El 20 de julio, en un recuadro gigante que incluye el cuadradito con el logo del diario, como si Clarín se estuviera haciendo cargo del hecho, nos gritan que habrían abatido a Santucho y su segundo. Mario Santucho era el jefe del ERP. ¿Mataron a uno de los dos enemigos número uno que tenía la Junta? ¿Mataron al comunista que se comía a los niños crudos? ¿A ese salvaje asesino según ellos mismos? Y el verbo es habrían. ¿Estaban demasiado entusiasmados y apurados como para confirmarlo? Raro. Al día siguiente, ya más reposados, anuncian como un hecho lo que ayer era una posibilidad. Aniquilaron la cúpula extremista, dice la tapa. Y se refiere a Santucho y a Urteaga, por un lado, que efectivamente murieron en ese hecho, pero también afirman, en tapa, que han matado a otros dos conocidos dirigentes del ERP, Domingo Mena y Gorriarán Merlo. En realidad, a Mena lo secuestraron ese día y lo matarán para noviembre, mientras que el muerto Gorriarán todavía tendrá tiempo para ser el ejecutor del ex dictador nicaragüense Somoza en 1980 y asistirá al copamiento del regimiento de la Tablada en 1989. Todavía será juzgado y condenado en Argentina en 1996 para ser luego indultado por Duhalde en 2003 y morir de un paro cardíaco en el Hospital Argerich en 2006. Pavada de resiliencia para un muerto de tapa de 1976. Ojo, no se pretende decir aquí que Clarín miente, aunque en efecto lo hiciera o lo haga. Está claro que toda esa información era suministrada exclusivamente por la Junta, que ordena y supervisa su publicación y que Clarín publica en su tapa. Más allá de las intenciones de la empresa, lo que estamos viendo es lo mismo que veían y vieron quienes transitaban la Argentina de esa época y cómo estas tapas contribuían a modelar el humor social de entonces. Sigamos. El 27 de julio la noticia es lo que se llama aporte externo y que es la ya conocida toma de deuda. El 30 de julio el gran titular es la aprobación de la nueva ley de alquileres. Allí nos encontramos con que, según ella, los inquilinos pagarían 18 veces más que en 1973. Si tenemos en cuenta que el salario mínimo había subido desde aquel 1973 solo 10 veces, nominalmente y en bruto, claro, en su relación con dólares había disminuido a la mitad, se sigue apostando a la pérdida del poder adquisitivo, que ya es enorme. Durante las 2 semanas siguientes, los titulares serán acaparados por noticias de agroganadería, salpicadas con actividades de Videla, una misteriosa banda extremista universitaria y un préstamo del FMI. El 13 de agosto, Videla aclara su relación con los derechos humanos, pero alguien parece dedicado a desmentirlo, ya que una semana más tarde, el 20 de agosto, la tapa denuncia que asesinaron al general Actis. El general Actis era el encargado de la organización del Mundial y se llevaba a las patadas con el almirante Lacoste. La Junta quiso atribuirle el asesinato a Montoneros, pero esa organización, para quien la responsabilidad de la muerte de otro general de alto rango y con un cargo destacado en el gobierno podría haberle significado una cucarda más en su guerra contra la dictadura, negó tener nada que ver. Encima, el cargo de Actis en el EAM 78, el ente autárquico mundial 78, fue, semanas más tarde, asumido por el mismísimo almirante Lacoste. Empeñados en desmentir las palabras de Videla o en aclarar qué significaban exactamente, el 21 de agosto de 1976 aparece en la portada este escueto y poco informativo titular. Se trata de la llamada Masacre de Fátima. 30 hombres y mujeres, maniatados y con los ojos vendados, fueron asesinados a tiros en la madrugada del 20 de agosto, para luego ser dinamitados y dejados cerca de la Ruta 8. Por supuesto, fueron rápidamente enterrados como NN, pero las investigaciones, muy posteriores, pudieron identificar cerca de 20 de esos restos. Entre ellos, había 3 estudiantes y 2 docentes universitarios. Tal vez a ellos se refiriera el desbarate de la red extremista universitaria que vimos en la tapa del 6 de agosto, ya que todos ellos habían sido secuestrados o estaban siéndolo desde menos de un mes atrás. Y muchos fueron vistos en el centro de detención y torturas que funcionaba en la superintendencia. Sí, el mismo edificio donde Montoneros había puesto la bomba poco más de un mes atrás. Es decir, ni fueron tantos los daños al edificio, ni se trataba de un pacífico comedor policial.
Y, dijera lo que dijera Videla, la carnicería de ejecuciones desatada continuaba y aumentaba. Uno de sus ejecutores, condenado a perpetua en 2004, el comisario Carlos Gallote o Carlos Gallone, sería fotografiado 6 años después, en octubre del 82, consolando a una manifestante. Intentaba que dejara de golpearlo, en realidad. Una foto que recorrió el mundo como emblema de la empatía de los policías argentinos al salir también en la tapa del diario Clarín. Pero estamos en 1976 y en agosto. Al día siguiente de aquella escueta información de tapa, si Clarín se vio obligado a publicarla por la magnitud del hecho o si le fue ordenado por la mismísima cúpula militar como advertencia de disciplinamiento para la sociedad, no podemos saberlo. Recordemos que no hablamos de una noticia, sino de un titular de tapa. Al día siguiente, no pudiendo adjudicar semejante barbaridad a las organizaciones armadas que combatían a la dictadura, el propio Arguindegui saldría a condenar todos los extremismos, en un sincericidio más que evidente. ¿Quién más podía tener la capacidad operativa de mantener a 30 personas prisioneras, maniatadas y vendadas para luego asesinarlas a tiros y dinamitar los cuerpos? Ninguna banda más que el Estado. Pero sigamos con la cronología de las tapas. Una semana más tarde, el 28 de agosto, vuelven a aumentar los combustibles y el transporte. El 31 de ese mes, Arguindegui aclara y reafirma, por si hubiera alguna duda o como autoafirmación dentro de su propia orga, que la apertura política no existe. Al día siguiente, 1 de septiembre, vemos la actividad de Videla con la prensa extranjera, la confirmación del aumento en transportes y nuevamente Arguindegui, esta vez denunciando una campaña anti-argentina, fruto de la reunión de Videla con extranjeros, tal vez. El 5 de septiembre se anuncia, en una noticia rara que junta sucesos de la provincia de Tucumán y de la localidad bonaerense de San Isidro, que mataron más gente. El 8 de septiembre se publicita la muerte en 4 tiroteos distintos de 8 subversivos, a razón de 2 por tiroteo, digamos. Un día después, la advertencia es para trabajadores y gremialistas. El 14 de septiembre, la mala noticia es para quienes tengan automóvil. El día de la primavera amplía los damnificados. En la misma línea siguen el 23 de septiembre, en boca del propio ministro de Economía. Esta vez, los contentos son los bancos. La tapa del 24 no tiene desperdicio. No solo Clarín, actuando como una suerte de community manager de Videla, al solo anunciar que habla a 6 meses del golpe, como si fuera un aniversario destacable o hubiera llegado mediante el voto popular, sino que en la misma tapa nos destaca que se honra a las víctimas de la subversión, aclarando que eso pasa en todo el país. La tapa del 8 de octubre nos anoticia del rechazo a las gestiones de algunos legisladores de Estados Unidos que investigan las violaciones a los derechos humanos. El 16 se advierte que el peligro subversivo subsiste, mientras se aclara que las Fuerzas Armadas ejercen el poder plenamente. El 22 de octubre reafirman lo anterior, publicitando que mataron a un jefe de la guerrilla y que bloquean fondos a la expresidenta y su ex secretario de Bienestar Social. 6 días más tarde, la advertencia es para el gremio de Luz y Fuerza. El 29, la propaganda gubernamental muestra al campeón del mundo sonriendo junto a las fuerzas represoras, mientras siguen contando cadáveres. Esta vez son 10, en La Plata. El 30, se muestra que la amenaza contra Luz y Fuerza empieza a cumplirse, mientras que trasladan a la expresidenta a otra dependencia militar. El 3 de noviembre es la Armada la que toma el micrófono. Macera declara que no habrá pactos en su lucha, y así. Así se suceden las tapas del diario Clarín. Anuncios de medidas de liberalización de la economía, de aumento de tarifas, de préstamos extranjeros, de prohibición de política y de actividad gremial y de persecución a actores políticos, especialmente a la expresidenta, y sindicales, y de represión salvaje, disfrazada a veces de legalidad. No hay intención de contarles cómo se sentía la población viviendo cotidianamente con esta clase de información. Recuerden que no existía internet ni redes sociales y que las radios y los canales de televisión estaban todos en manos del gobierno. Canal 13 manejado por la Armada, Canal 11 por la Fuerza Aérea, Canal 9 por el Ejército y Canal 7 manejado por el Estado Mayor Conjunto. Nadie les está diciendo cómo se sentía la población ante ese mundo construido por esta información. Solo piensen cómo se sentiría cada uno de ustedes y así se harán una idea más aproximada. Hay que tener en cuenta que lo que aquí está compilado le aparecía a cada ciudadano y ciudadana por goteo, día a día, con solo pasar por un kiosco de diarios. Aquí podemos volver a detenernos. Como en el caso del anuncio de la muerte de Domingo Mena, la publicación miente descaradamente. Norma Rostito es capturada 2 días antes, el 2 de diciembre, secuestrada, llevada a la ESMA y torturada para luego ser exhibida durante 1 año ante los propios secuestrados como un trofeo de la represión, para ser luego asesinada en enero de 1978. Pero así seguirá durante todo diciembre.
Así seguirá 1977 en enero, igual en febrero y en marzo, cuando se cumpla un año del golpe y Rodolfo Walsh haya constatado la cifra de 15.000 desaparecidos y de 10.000 muertos solo al cabo de ese primer año y los consigne en la carta abierta que desnuda las atrocidades del régimen, poniéndolas en conjunto y en perspectiva. Una carta que no podrá llegar a difundir al ser asesinado al día siguiente por una patota de la ESMA, con el capitán Astiz y el Tigre Acosta como criminales destacados. Y los tiempos de la dictadura seguirán así, imperturbables hasta su fin. Una sola aclaración más. Como ya se dijo, no intenta hacer esto un ataque al diario Clarín. Todos los medios importantes se comportaron de igual forma. Al contrario, es precisamente este diario el que, mediante su graciosa y festiva oferta de consultar sus tapas del día que sea, nos ha permitido realizar este pequeño ejercicio de memoria, porque en Nobleza Obliga, toda la información que aquí encuentran, todo lo que se dice, puede ser fácilmente rastreado y constatado en Internet y mediante el buscador de Google. Se invita a hacerlo para sacarse cualquier duda. Lo único que se hizo acá fue tomarnos el laburo. Lamentamos si ha quedado esto demasiado extenso y esperamos que sirva, aunque sea como orejeo de la época, para las generaciones más recientes.